Llevamos mucho tiempo, demasiado tiempo hablando de la crisis. Mucha gente se atreve a analizar y a hablar de la situación económica y social del país, pero pocos de ellos lo hacen con la profundidad y con la autoridad que tiene nuestro siguiente invitado, a través del libro del que le vamos a hablar hoy, de Ciudad y Crisis, que no es ni más ni menos que una serie de conversaciones entre Manuel González y Julio Martínez. Una conversación de amigos en la que tenemos la suerte de colarnos a través de estas páginas. Manuel Gonzalo, bienvenido. Es un auténtico placer tenerle con nosotros en el programa. Muchas gracias. Me ha pedido al principio, ¿verdad?, que le tutee. Vamos a tutearnos, para que quede esto como más distendido. Es que si no, entraríamos en crisis. Ah, perfecto, perfecto. Es muy complicado presentar a Manuel González, un personaje histórico y de un peso muy importante en nuestra ciudad, en la historia de nuestra ciudad, y debería hacerlo de una forma más profusa, pero nos vamos a quedar con un dato que yo sé que es injusto presentarle simplemente como el primer teniente alcalde y concejal de urbanismo de la etapa socialista del Ayuntamiento de Valladolid, con Tomás Rodríguez Bolaños al frente. Es injusto y nos quedamos cortos, pero bueno, esto es televisión y tenemos que condensarlo todo un poco, Manuel. Me deja, ¿verdad? Adelante. Perfecto. Bueno, Ciudad y Crisis, un libro muy interesante que además engancha y que yo creo que es una oportunidad muy buena ver la entrevista de hoy y hablar con Manuel para ver si enganchamos a la gente y que lo lea efectivamente. Yo como Paco Umbral, yo he venido a hablar de mi libro. Y a eso vamos, y a eso vamos, porque yo le quería preguntar, me ha llamado mucho la atención un poco los círculos que se van repitiendo y que podemos ver en este libro. Por ejemplo, en la corrupción. Me ha llamado la atención una frase de 1993, suya, en la que dice: cuando la corrupción económica llega es porque antes se han desmoronado 1000 principios éticos. ¿Estamos en las mismas? Pues desgraciadamente sí, yo creo que estamos en las mismas y que ese es el fondo de la cuestión. Creo que cuando hablamos de la crisis, son palabras que empleamos para no incomodarnos demasiado. La palabra crisis nos sirve para todo. Y además ahora ya que nos hemos acostumbrado a ella. Pero por supuesto. Y entonces la verdadera crisis se viene gestando desde hace muchos años, desde hace décadas. ¿Por qué? Porque la crisis en definitiva es el modelo que hemos hecho para convivir y lo hemos hecho mal. Y lo hemos hecho mal porque ha habido intereses para que se hiciera mal. Es decir, para ellos muy bien, que son aquellos que ostentan el poder y que ostentan sobre todo el poder económico, que han ido llevando poco a poco, arrastras también después a políticos y han ido llevando a la propia sociedad, la han ido llevando adelante a un sistema que creíamos que era jauja, cuando nos están poniendo un caramelo en la boca mientras nos estaban robando en los bolsillos. Cuando ha llegado el momento nos hemos dado cuenta de que esto era así. Y la crisis se ha producido no por, yo creo, que porque un banco en Estados Unidos ha caído y luego el otro, y el tema del dominó, que uno... Bueno, eso es la historieta, esa es la historieta. La crisis es que se ha querido hacer, esto estaba programado, no interesaba que esto siguiera como estaba haciéndose y alguien ha decidido que esto tenía que cambiar. Y hemos entrado en lo que llamamos la crisis, que no es otra cosa más que abrir los ojos a una situación que nos incomoda, que nos es incierta, que nos desconcierta sobre todo y que no nos abre ningún camino nuevo si no es porque la ciudadanía responde. Ya esto viene en el libro. Yo creo que el libro en definitiva es un libro sobre la ciudadanía, es un libro sobre el qué hacer y el cómo responder frente a lo que los poderosos económicos fundamentalmente y los políticos corruptos en cualquier país del mundo hacen que hayamos llegado a esta situación. Escuchándole, Manuel, se puede pensar que en vez de una crisis económica, que también es la consecuencia de una crisis de valores en realidad. Fundamentalmente, ese es una crisis el origen de valores. De todo. Pero por favor, vamos a ver, si hoy saliéramos a la calle y empezamos a preguntar uno a uno, vosotros que lo hacéis esto con frecuencia, preguntas ¿cuál es lo que más deseas ahora? Tener dinero. La gente piensa en dinero. Ese es el elemento fundamental. Eso es lo que nos han hecho creer, que la felicidad, que el vivir socialmente, el convivir, etcétera, etcétera, está fundamentado en tener dinero. Y claro, si no tienes dinero, eres infeliz. Yo no digo, cuando hablo de dinero creo que se me entiende.
no es tener las cosas básicas, que esas son las imprescindibles para que una vida se pueda desarrollar con normalidad. Aquí ha habido algo más, no es el cubrir las necesidades cotidianas, necesarias de educación, de esparcimiento, de viajes, etcétera, todo lo que una familia normal pueda tener. No, cuando hablamos de tener dinero es atesorar. Y la gente quiere atesorar, entre otras cosas porque tiene miedo al futuro. Pero claro, ese es el gran trampa que nos han lanzado. Y ese es el gran valor, el valor económico, el valor del dinero. Y por encima de esto no hay nada. Pero por debajo están las cuchilladas, están pues todo lo que sabemos bien, las infidelidades económicas, las grandes frustraciones que se llevan al personal, sobre todo, por ejemplo, que tenemos ahí el ejemplo de un robo manifiesto, exhaustivo, total, que es las preferentes. Las preferentes. Pues eso es un ejemplo. Pero es que lo están haciendo por todos los sitios de otra manera, a lo mejor mucho más con corbata. Nos lo hacen puesto de una corbata y creemos que este es un señor elegante que nos está ayudando a sacar la vida adelante. Y Manuel, ¿y los políticos están dando la talla? ¿Están a la altura de las circunstancias? Pues yo creo, en fin, yo he sido político bien que de tercera mano, porque era un político municipal, que es muy interesante y es muy bonito. Y es lo más complicado también. Sí, es complicado porque tienes que estar en la vida cotidiana y resolviendo los problemas cotidianos y los ciudadanos no son números, sino que son personas que viven en la calle tal, con niños, es decir, es bonita la política municipal. Pero quiero decir, no he tenido la posibilidad, como los grandes políticos puedan tener, en sus órganos de decisión. Las Cortes, sean regionales, sean nacionales, etc. Pero yo entiendo que es muy difícil hacer política. Entiendo que es muy difícil hacer política. Y sin embargo, también entiendo que aun siendo difícil hacer política, no se está haciendo ni siquiera lo que sería deseable poder demandar por parte de los ciudadanos. Yo creo que no. Yo creo que los políticos están viviendo, iba a decir que en la inopia. Muchos políticos, yo no puedo hablar nunca de todos porque sería injusto, pero sí, la clase política en general se ha despegado de la calle y yo creo que por eso la reivindicación suprema que hoy podemos hacer es tomar la calle para que se enteren los políticos, que no oyen, y por lo tanto ellos van a su rollo, van con sus leyes, van con sus cosas, etcétera, etcétera, sacando historias. Pero que decir, bueno, la calle, oiga, que es otra cosa distinta. Yo creo que hay diferencias. Mira, hay un problema muy serio y es que cuando los políticos son corruptos, corrompidos, etcétera, etcétera, o son malos políticos, la gente piensa que dice, mira, ese se lo está llevando crudo. Todos los políticos son iguales. Y cuando la gente piensa, todos los políticos son iguales, piensa ya que todas las políticas son iguales también. Y por lo tanto ha desaparecido ya la democracia. Ya no hay opción para elegir. Pues estamos muy cerca de ese momento. Pues de hecho, los españoles califican o ponen a los políticos como uno de los principales problemas a los que tener en cuenta. Entre veintitantos valores, diríamos, a elegir, estamos los terceros por la cola, los políticos. Pero también está la Iglesia. Y la Iglesia, podríamos decirla que también tuviera un poquito de, en fin, y ahora con el, de saber aterrizar. ¿Con el Papa Nuevo? Bueno, el Papa Nuevo, yo creo de esperanza que ha sido interesante la figura de Francisco. Yo creo que es interesante porque se dice, se puede ser de otra manera distinta. No es necesario ser un señor que va lleno de joyas y de arminios y de cosas, etcétera, para estar cerca de la gente. Lo importante es estar cerca de la gente y a partir de ahí haz lo que quieras. Vamos a hablar de recortes, Manuel. Dime. Porque me ha llamado la atención una frase que hay en el libro. Dice, ver, organizar y dirigir la sociedad desde la funcionalidad es reducir el cuerpo social a un argumento para los propios planes, es decir, preocuparse solo de los resultados, sino del conjunto de la sociedad. Es lo que está pasando exactamente ahora también. Yo también lo creo. Sí, sí, efectivamente, yo creo que está pasando. Es decir, importan poco los valores. Lo importante, hubo un político muy importante en este país, que fue el presidente, que dijo, lo importante es que el país funcione.
a mí aquello me llenó un poco de una cierta conmoción. Lo de gato negro, gato blanco, pero que cace ratones, ¿no? Porque para eso están los técnicos. Hay técnicos que saben que son magníficos experimentados en cuestiones económicas, en cuestiones de transportes, en cuestiones de educación, etcétera, etcétera, son técnicos. Entonces, dejemos las manos en los técnicos. Eso es lo que ha hecho Europa ahora con Italia. Ha puesto técnicos. Pero toda la política ha desaparecido. ¿Y quién vuelve a surgir con fuerza? Berlusconi. Berlusconi, que es otra vez morderse la cola definitivamente para volver a estar en el machito aquellos que habían dicho que eso estaba mal. Bueno, pues yo creo que en este país ocurre lo mismo. Se ha dado importancia al desarrollo económico, pero no se ha dado importancia a cambiar los valores desde las bases en las escuelas, en las familias, en la sociedad, en las costumbres, etcétera, etcétera. Y entonces este país se reproduce a sí mismo con sus mismos defectos que hemos tenido siempre. Este país, si el Lazarillo de Tormes lo dice muy claro, si somos un país de pícaros. De pícaros. Y además luego durante toda la etapa vital de cada uno hemos oído cientos de veces, que nos dicen, vivir al sol que más calienta, el que más chifle capador, etcétera, etcétera, tira para adelante y arrea, que todo esto. Sí, tú olvídate de los demás, tú tira para adelante, haz lo que puedas. Yo creo que este es un país de pícaros y que no se ha resuelto todavía el problema social que esto conlleva. Y es que el pícaro, desde un punto de vista personal, puede ser interesante incluso para escribir una novela. Pero desde un punto de vista social nos lleva a lo que nos ha llevado, al latrocinio colectivo, al desconcierto absoluto de las masas trabajadoras abandonadas en sus barrios y en su paro, etcétera, etcétera, mientras otros se llenan los bolsillos. Y Manuel, le voy a preguntar por los scratches. Antes ha dicho que la gente se tiene que echar a la calle y los scratches, ¿cómo lo vemos? ¿Dónde hay? ¿Hay scratch ahora alguno? Creo que ahora mismo no, pero vamos, porque se puede organizar uno enseguida. Yo creo que los scratches, mira, lo primero que tengo que decir de los scratches es que me indigna profundísimamente, no solamente a mí, pero a mí me indigna profundísimamente el que se haya dicho que eso es nazismo. La persona que ha dicho que eso es nazismo ni sabe lo que es el nazismo o tiene mala fe. O tiene mala fe, porque no se puede decir de unas personas que están doloridas porque las espaldas las tienen vapuleadas, de su paro, de sus expulsiones de su vivienda, etcétera, 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 de la mala educación que están recibiendo sus hijos, de la falta de recursos para comer, de los fines de semana metidos en casa porque no saben dónde ir, porque no se puede gastar ni siquiera para las gominolas de los niños, etcétera, etcétera. Todo eso es la realidad de este país. Y decir que el que protesta a la cara de un político es un nazi, pues no hacen más que retratarse como nazi. Y retroalimentado a lo mejor el proceso, ¿no? Yo creo que sí que hay un límite, pero como hay un límite en la vida ordinaria. Lo que no podemos ir por la calle pegando a la gente con un látigo. Pero sí, lo que sí podemos decir es contestar. Y si el político se ha callado, se oculta y hace el guerrero del antifaz, pues tengo derecho a desenmascararle. Manuel, tenemos que despedirnos ya. Me viene bien haberme dejado muchas cosas en el tintero, no hablar de Valladolid en concreto, de la crisis, de esa solución que se apunta en las páginas del libro, pero bueno, nos viene bien porque así mañana la gente puede ir a las 7:30 en la Casa Revilla, ¿verdad?, a ver la presentación. Oye, y a comprar el libro también. El libro estará en la librería ya. Exacto. O sea yo creo que es interesante. Quiero terminar con una cosa que digo en el libro, y con el término, nada más. Es decir, es una viñeta del Roto que se ve una multitud de gente que ocupa calles y plazas, etcétera, inmensísima plaza llena de personal. Y hay un grito que sale del medio de la calle, del medio de toda esa multitud, que dice: nos dijeron a la puta calle, y eso es lo que estamos haciendo. Tomemos la calle. Ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Para mí también, muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos mañana. Nos vemos. Nos vemos mañana. Fantástico. Seguimos con Valladolid es así.